está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. Bienvenidos a Café entre Amigos, ¿cómo te van? ¿Todo bien? Pero muy bien, Ale, aquí compartiendo otro viernes y otro cafecito con vos. ¿En dónde, Ale? En Cafetería Emilio, como siempre, le mandamos un saludo muy grande aquí en Galería Huizocar, en Garibaldi 35. La verdad que nos atienden muy bien, ¿no es cierto? Así que le mandamos un saludo. El mejor café de Río Tercero, sí, se puede decir, por ¿no? supuesto. En esto, lo que tiene que ver con la mesa de café para compartir muy buenos momentos aquí en este lugar, la verdad que nos atiende muy, pero muy bien. Le mandamos un saludo muy grande, ¿eh? Así es, Ale. Bien, vamos a ver, comienzo con el programa, Ana. Tiene que ver con mitos religiosos, ¿verdad? Excelente tema, muy interesante, Ale. La charla va a ser interesante y va a ser, ¿por quién, Ana? Por Adrián Vitali, por Así supuesto, es, el como experto. siempre. Vamos a hablar de diferentes temas que te va a llamar la atención, porque en esto de descodificar, ¿no es cierto?, la Biblia, tiene muchos mensajes y está bueno escuchar, ¿eh? Derribando mitos por ahí, ¿no? Así es, así es. Bien, vamos a dar comienzo con el programa. Tras la pausa, Ana, vamos a comenzar con esta mesa de café, como siempre, aquí en Cafetería Emilio. Ya veremos. Abrimos este bloque, estamos con Adrián Vitali. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gusto de tenerte nuevamente acá compartiendo este rico café aquí en Cafetería Emilio. La verdad que sí, muy rico. Bien, el tema de hoy, Ana, ¿sí? Te lo dejo para vos. Adán y Eva. ¿Existieron? ¿Cómo era? ¿Era un cuento, un relato? ¿Cómo era el tema? Bueno, lo primero que tenemos que decir que la Biblia es una construcción literaria de 1200 años. Y como todos los pueblos antiguos tenían el relato de su propia creación. Y en este caso el pueblo semita, el pueblo hebreo, tenía el propio, que era este que nosotros conocemos como el relato de Adán y Eva. Es un relato, es una fábula, por lo tanto no es un hecho real, ¿no? Siempre hemos pensado que era real, no es real. Es un cuento para poder explicar el origen de las cosas. A ver, Adrián, te hago un paréntesis. Nos hicieron creer que era así.
Claro, el tema Parte que de la religión. no podíamos preguntar. Digamos. Sí, ese era cierto, ese era cierto. Entonces la verdad que sí. quedamos ahí, viste, que nos hicieron de barro, y después nos hacen bañar todos los días. Esas Encima, contradicciones. Como Sí. mujer tengo que decir que es un relato muy machista. Es un relato machista. Como que Sí. creó al hombre y después le sacó una costilla y crea a la mujer. Ahora, ese es otro relato, porque hay dos relatos de la creación. Ah, bien. Uno en el año 1000 a.C. y Bien. el segundo en el año 600 a.C. Esos dos relatos se narran en situaciones sociopolíticas diferentes, ¿no? La primera es un relato que se llama Yavista, que es un relato más antiguo, y la sacerdotal es un relato mucho más moderno. La Yavista es la más simple, es digamos esa narración de ese Dios que crea el mundo en 7 días, que separa el sol, la tierra, el agua, y va por parte hasta que llega al hombre, ¿no? Y el segundo relato más detallista es el relato sacerdotal, que es el del año 600 a.C., donde hay otros intereses ahí sociopolíticos, ¿no? Y ahí aparece la serpiente. En el primer relato no aparece, aparece en el segundo la serpiente, ¿no? Ah, bien. Fue agregada. Bien. Es otra visión, porque hay otra connotación, digamos, ahí sociopolítica, ¿no? Pero digamos, la construcción del relato de Adán y Eva surge a partir de un beduino. Los beduinos eran los pastores del desierto, que él observaba a sus animales que cuando morían dejaban de soplar, perdían la humedad, se hacían polvo. De ahí viene ese dicho bíblico: eres polvo y al polvo volverá. Entonces él dice, la vida debe ser al revés. O sea, hace una descripción de lo que sucedía. Entonces dice, la vida es al revés. Y pone la imagen del alfarero, porque era una persona importantísima en el desierto, el que hacía la vasija para contener el agua. Si no había agua, no había vida, ¿no? Y dice que mezcló tierra con agua. En hebreo, tierra significa Adán y agua significa Eva. Ah, bien. O sea, no eran personas, digamos, eran elementos cosmológicos, ¿no? El agua y la tierra. Simbólico, digamos. Simbólico. Entonces mezcla el agua, mezcla la tierra, lo hace al hombre en esa imagen de barro y sopla, ¿no? O sea, es todo el relato al revés de lo que él veía cuando morían sus animales. Sus animales dejaban de soplar, ¿no? Dejaban de tener vida, vivir, claro. Perdían la humedad, se hacían polvo. Entonces el alfarero, ¿qué hace? Mezcla ese polvo con esa agua, sopla, le da vida y nace, digamos, la creación, digamos, nace el hombre, ¿no? Ese es el relato mitológico, digamos, o esta fábula del relato del Génesis, ¿no? Pero el mensaje es interesante porque cuando se da el segundo relato, que es en el tiempo de Salomón se había transformado en un déspota de su pueblo. Siempre nosotros por ahí se hacen broma con la cantidad de esposas que tenía, ¿no? Porque se casaba con las mujeres paganas, con las princesas paganas de otro reino, que la religión de Israel se lo prohibía. Pero bueno, como era el rey, hacía lo que quería, Hacía ¿no? lo que quería. Tenía Entonces, total libertad. entonces empezó a explotar al pueblo, a hacer trabajar a los jóvenes de más, a los campesinos, a trabajar mucho más para hacer el templo. Como el templo lo hizo con pino, donde no había, porque ya era un desierto, había que comprarlo. Entonces empezó a generar la primera deuda externa y había que pagarla con trabajo, ¿no? No cambia nada la historia. No cambia nada, se sigue repitiendo. Seguimos con el mismo juego, Todo. Entonces, ¿qué sucedió? Un grupo organizado escribe este relato de ese beduino, que era un relato oral. O sea, eso, cuando no estaba la escritura, todos vinieron repitiendo eso del año 3000 a.C. Esto se pone por escrito en el año 600 más o menos, y la escritura surge en el pueblo hebreo en el año 1200 por ahí. Entonces, cuando se pone por escrito este relato, ese grupo, digamos, subversivo contra Salomón, lo que escribe es un hecho revolucionario en la historia, porque dice que cuando Dios hizo ese hombre de barro, ¿no? De barro y agua, y sopló en ese relato mitológico, Dios lo hizo a su vez. Entonces lo pone al rey a la altura del hombre y a la altura de Dios. Somos todos iguales. Entonces digo, ese relato de Adán y Eva, que por ahí nos suena como un cuento simpático en el que cuentan los chicos, tenía una carga, porque era una denuncia al rey, donde nadie se animaba a hacerlo, digamos, personalmente o de frente, porque era ejecutado, digamos, no se podía desautorizar al rey, que en aquel tiempo era, digamos, la imagen de Dios, digamos, ¿no? Pero bueno, ante esos hechos inmorales de Salomón o de explotación laboral, surge este relato del Génesis como denuncia
como denuncia, digamos, a esa actitud injusta de Salomón. Adrián, el símbolo de la serpiente. La serpiente era el símbolo de la religión de los cananeos, Bien. que era ese pueblo que Israel va hacia esa tierra prometida. Cuando sale de la esclavitud de Egipto, va hacia Cana de Galilea. Cuando llegan, los israelitas eran un pueblo trabajador, un pueblo que ellos estaban acostumbrados a tener ovejas, de pastores, de agricultores, y se mezclan con los cananeos, y cuando llegan, el Dios que los había acompañado en el desierto, el Dios de Abraham, que le daba el maná, que los mantenía, bueno, era un Dios en la contingencia que había funcionado muy bien. Pero cuando llegan a la tierra prometida de Cana de Galilea, la única religión que tenían, la única exigencia de la religión de los cananeos era tener relaciones sexuales, ¿no? Porque los cananeos decían que su dios o su tierra era fértil porque el dios Baal con Acera, que era su esposa, tenían relaciones sexuales y eso hacían fecunda la tierra. Y la imagen de la serpiente era la imagen, así como nosotros tenemos la cruz, los cristianos, como símbolo del cristianismo, Claro. bueno, la serpiente era la imagen o el símbolo de la religión de los cananeos, porque la serpiente se arrastraba por el piso, cambiaba la piel, es como que nunca moría, como que era eterna y hacía fecunda la tierra. Entonces la serpiente era símbolo de la fecundidad para el pueblo cananeo. Entonces, cuando los israelitas venían del desierto con los 10 mandamientos, con todas las prohibiciones, con toda esa exigencia moral que había generado Moisés para organizar al pueblo en el desierto, entonces renuncian a la religión hebrea y se convierten a la religión de los cananeos. Entonces, el relator bíblico, cuando incorpora la serpiente como la tentación, en realidad es la religión cananea que está tentando al pueblo hebreo a pasarse o a ser creyente de otro Dios. Por eso la connotación tan negativa. Exactamente. Pero la serpiente no es el diablo. En ese momento nadie tenía idea del diablo. No aparece como el diablo. El diablo es una construcción mucho más moderna, digamos, que aparece ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Llega el símbolo de la manzana. Bueno, la manzana en el relato no era manzana, ¿no? Ah, bien. Si uno lee uno agarra la Biblia y Era busca otra fruta. Era otra fruta. Claro, probablemente debe haber sido un membrillo, porque manzanos en el desierto no hay. Israel estaba en el desierto, ¿no? Bueno, y el árbol también Se tiene que supone ver. que estaban en el Edén. Bueno, se supone que también, pero estaban en el desierto, ¿no? Entonces digo, no debe haber sido, manzana no era seguro, ¿no? Y un árbol también me llama la atención. Pero... Seguramente debe haberse, por eso digo un relato Claro, de está construcción mitológica, debe haber sido un membrillo, ¿no? Bien. Pero ¿por qué decimos manzana? Esa es la pregunta. Claro. Porque cuando se traduce el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que lo hace San Jerónimo en el siglo VI, VII, cuando se traduce en latín, manzana significa malus y mal es malum, ¿no? En realidad el relato original dice fruto malo. Ah, bien, y le pusieron manzana. Entonces, claro, cuando se traduce en latín malus, malum, manzana. Y quedó manzana, digamos. Pero así como, por ejemplo, María Magdalena, el Papa León, no me acuerdo si era el cuarto, el quinto, León IV, León V, en el siglo VI, en una homilía, dice que la mujer que perdía sangre, que era María Magdalena, porque en el relato anterior estaba el hecho de la prostituta que la quieren apedrear. Que Sí. Entonces, bueno, la comparó con María Magdalena, la prostituta es María Magdalena. Y desde el siglo VI repetimos que María Magdalena era la prostituta. Sí. Sí. Y las 5 intervenciones de María Magdalena en el Nuevo Testamento es de una mujer piadosa, enferma y débil. En ningún momento aparece María Magdalena en una situación, digamos, de estar endemoniada ni nada por el estilo, ¿no? Por eso digo, ¿Por qué esos cambios? porque nosotros no tenemos la cultura de leer. Porque si uno lee el relato, te das cuenta que en ningún lugar aparece manzana, dice fruto malo. Por ejemplo, si leemos el Evangelio de San Mateo, donde aparece el tema de los reyes, en ningún lugar dice llegó Melchor, Gaspar y Baltasar. Dice llegaron unos reyes de Oriente. Acá hago un paréntesis, porque de pronto cuando te enseñan, viene la parte esta del relato, ¿no es cierto? Que te lo cuentan de esa forma, como un cuantito, más allá de lo que vos decís que es cierto. Generación en generación. Claro, es cierto lo que vos decís, el tema de la información, del relato, de leer, pero cuando te enseñan, En te lo catequesis. cuentan así, en catequesis. Sí, el problema es que después de la reforma luterana, Sí. en el siglo XV,
Lo que sucede es que para distinguirse la iglesia de Lutero de los protestantes, se les prohíbe a los cristianos, a los católicos, leer la Biblia. Por eso el catolicismo desarrolló una gran devoción a todos los santos. Vos fíjate, los nombres de las iglesias son de santos. Sí. Hay muy pocas iglesias que llevan el nombre de Jesús, ¿no? Si no, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, de la medalla no sé de cuánto, pero digo, o San Pantaleón, o San José, o San Pablo, San Pedro, pero hay muy pocas iglesias que llevan el nombre de Jesús, porque la única posibilidad de la expresión de la piedad era a través de las novenas, conociendo la vida de los santos, porque no había acceso a la Biblia, no se podía leer la Biblia, el único que podía explicar la Biblia era el sacerdote. En 1954-55 se levanta esa prohibición y recién ahí los cristianos, los católicos pueden volver a leer la Biblia. Por eso la gran desinformación bíblica que hay. Sí, eso es cierto. Y por eso los protestantes, que tienen la posibilidad, siempre tuvieron de leerlo, tienen mucho más conocimiento que nosotros de los textos bíblicos, ¿no? Destruyendo mitos. Está bueno. Pero nos vamos informando, como decís vos, Adrián, ¿eh? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos, ¿sí? Ya venimos. Descubrí todo de lo que sos capaz. Nuevo Renault Kwid, el SUV de los compactos. Abrimos este espacio dedicado a la literatura. Ana, este es el espacio donde la gente descubre esos libros, ¿no es cierto? Donde, bueno, obviamente que este comercio tan amigo nuestro que nos presta los libros, ¿no es cierto?, como es Elsa Ginés, y es donde nos va a mostrar cada uno de los libros que tiene la posibilidad de leer la gente, ¿no? Así es, Ale, tenemos varios títulos para promocionar esta semana. El primero, Chacinados criollos. ¿Cómo te ves preparando chacinados en casa? ¿Te animás? Sería bueno, ¿no? Bueno, esta es una posibilidad. Chacinados criollos de Alberto Monín. Es una posibilidad, ¿eh? Qué bien. A ver, quiero que lo muestre bien. ¿Sí? ¿Por qué? Sobre la cámara. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que seguramente le interesa ahí. Sí. Yo pensé que te interesaba a vos. No, pero seguramente le va a interesar a la gente. Está bueno. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Tendrá sentido preguntarse cuándo fue que empezó el futuro? Bien, hablamos de Facundo Manes, este libro El cerebro del futuro. Imperdible, Ana. Es el nuevo de Facundo Manes. Sí, de Facundo Manes. ¿Pero quién es Facundo Manes? Facundo Manes es un importante neurocientífico argentino. Así es, neurocientífico. La idea es esa. Si tenés toda la posibilidad de leer este libro, te lo recomiendo, porque es muy bueno y toda la información que tiene, como siempre, Facundo, él sostiene que los avances tecnológicos, sobre todo en esto lo que tiene que ver con las neurociencias, es bueno difundirlo, ¿no? Y acá está toda la información, está bueno eso, ¿no? Fantástico. Mariana Zubik nos trae El origen, la intimidad del nacimiento de la corrupción kirchnerista en Santa Cruz. La semana pasada promocionamos la corrupción macrista, ahora kirchnerista y así vamos. Sí, está bien.
Bien, se acerca el Mundial, Ana, y todos somos técnicos, todos nos ponemos a discutir y a pensar y a opinar, ¿sí? Todos sabemos, ¿eh? Sí, todos sabemos. Bueno, la historia es justamente Jorge Sampaoli. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las estrategias para este Mundial? Interesante el libro, ¿eh? Mis latidos, ideas sobre la cultura del juego. Bueno, pero prepararnos un poco mejor, ¿no? Sí, seguramente. ¿No te ha ido bien hasta ahora? Acá te traemos predicciones para el 2018, una guía, Ale. Con predicciones descubre cómo puedes aportar al mundo desde tu visión renovada y aprende a utilizar los cambios astrológicos a tu favor. Así que si no te fue bien, esta es una posibilidad. Por ahí puedes cambiar algo. Todos estos libros los encontrás en Librería del Seginés en Martín 35, Ana, ¿verdad? Así es, todos estos títulos y mucho más en Librería El Seginés. Ahora podés recargar tu vida de proyectos, porque llegó el nuevo Renault Kangoo Express, porque tiene el espacio, confort y tecnología que necesitas. Reservalo en Montequín. Vas a marcar la diferencia. Montequín, Río Tercero, concesionario oficial Renault, Avenida Sabio 456, teléfono 03571 426.000. Bien, abrimos el segundo bloque. La verdad que es muy interesante la charla, Adrián. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando dabas misa, ¿hablabas de todos estos temas? Yo siempre intenté hablar de la teología que estudiamos, bajársela a la gente para que la gente entienda. Y sí, porque consideraba que era mucho más cercano a la gente cuando uno explica las cosas con sentido común, cuando vos lo explicas de manera misteriosa o mágica. La verdad que la gente no podía seguir, digamos, en esa etapa infantil, digamos. ¿Algún tipo de censura tenías o no? Claro, ¿cuál era la reacción? No, por ahí me denunciaron. No me digas. Me denunciaron. Bien, quería llegar a eso, ¿sí? Claro. No me digas. Sí, me habían grabado las homilías, entonces se las llevaron a Prima Testa, entonces me llamaron ¿Y qué te dijo? Y uno de los relatos era que yo había dicho que la iglesia se había apartado del evangelio en el siglo IV, cuando se transforma la iglesia, el cristianismo, en religión oficial del Imperio Romano, con el edicto de Milán en el 313. Y entonces me llamaron la atención que por qué había dicho eso. Bueno, porque lo estudié, le digo, en la historia de la iglesia. Bien. Entonces, bueno, lo que yo estudié, lo que yo enseñaba, o sea, no puedo enseñar otra cosa, ni tampoco podía, porque no me interesa caer, digamos, en una religión moralista, ¿no? Sino en una religión de valores y de sabiduría, que es eso, el cristianismo. El cristianismo es una sabiduría. La vida de Jesús era una sabiduría de ejemplo, de parábola, de cuento. Adrián? Y los creyentes decimos sí, digamos, ¿no? Como también podemos decir, existió Sócrates. Sócrates tampoco nunca escribió nada, pero Platón escribió sobre Sócrates. Están los evangelios, ¿no? Que narran la existencia, digamos, de Jesús. Tenemos evidencias fácticas, pero bueno, evidentemente si hay un relato tan grande de estos personajes históricos, evidentemente deben haber existido, como por ejemplo también Aristóteles, Platón, bueno, están sus obras, pero por ejemplo los grandes sabios de la historia nunca escribieron nada. Buda no escribió nada, Sócrates no escribió nada y Jesús no escribió nada, ¿no? Los grandes profetas de la historia nunca escribieron, no hay ningún relato. Digo, todos claro han que el escrito sobre mensaje, ellos. ¿no? Todos han escrito claro que sobre el mensaje, porque siempre bajaron líneas, siempre muy estructurada la iglesia. Y digo, por eso me quedó pendiente esa pregunta y qué bueno que lo conteste, ¿no? Porque muchos seguramente se están haciendo esa pregunta. No, y aparte digo, está lo que se llama la literatura apócrifa, ¿no? Donde hay muchos datos históricos importantes. La literatura apócrifa eran relatos novelados de la vida de Jesús. Que esto también en el segundo concilio niceno-constantinopolitano, en el 385, ahí se constituye lo que nosotros tenemos hoy como evangelios canónicos o libros canónicos. ¿Qué pasó con esos libros? Algunos fueron elegidos, otros seleccionaron y otros directamente borrados. Sí, son, digamos, no se lo consideraba, digamos, canónico o de lectura obligatoria, digamos. Lo que se creía era esto que se había sistematizado a pedido de Constantino, ¿no? Habría que ver cuál es el criterio que utilizó Constantino para elegir. En realidad Constantino lo que les pidió que a los obispos, porque había varias herejías, había varias posiciones, como por ejemplo la herejía de Arrio, que decía que Jesús había sido un buen tipo, un buen hombre, pero que no era Dios, decía, ¿no? Por eso digo, después en el segundo concilio niceno-constantinopolitano, ahí se gesta el credo, que es la síntesis de verdad que hay que creer.
Por eso creo que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, que nació de la Virgen, que murió, que resucitó. O sea, todas las verdades que creemos nosotros se sistematiza ahí en el Concilio Niceno-Constantinopolitano y se sistematizan también los evangelios, cuáles son los textos que tienen que leer las comunidades, porque hay muchas otras de estos relatos novelados, por ejemplo el Evangelio Copto de Mateo, de Tomás, perdón, o el de Pedro, el de Pablo, que cada uno escribía, que no eran ellos los que escribían, sino que eran otros que escribían en nombre de ellos, ¿no? O Jesús que hacía palomitas de barro y soplaba y volaban. Bueno, que en muchas películas por ahí se agregan elementos de la literatura apócrifa, o Caminar sobre el agua, o por ejemplo el Código Da Vinci, tiene mucha información de los evangelios apócrifos. Sí, habla del evangelio de Judas. Bueno, el evangelio de Judas también, hay como 75 textos, libros apócrifos, digamos, ¿no? Que también cambia la historia, digo, qué interesante eso, ¿no? Y hay distintas miradas, por ejemplo, pero mucha información también se sacó, por ejemplo, que de los Reyes Magos sale de la literatura apócrifa, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y de la literatura apócrifa, que los padres de la Virgen María eran Joaquín y Ana, que salió el día del abuelo, sale de la literatura apócrifa, no sale de los textos. Si uno lee los textos no aparece en ningún lado, en los textos canónicos, digamos, ¿no? Pero bueno, todos esos elementos se fueron incorporando en las tradiciones cristianas y oralmente se fueron transmitiendo en las comunidades. Qué interesante, ¿no? Qué bueno. Sí, muy interesante. Hablaste de, mira, qué bueno tomar la Biblia y descodificar cada texto o relato, ¿no? Sí. Porque me parece que la Biblia también es como un parte todo codificado, digamos, un libro codificado que hay que descodificarlo. Exacto. Y esta es la forma de Bueno, eso se llama, hay una ciencia que hace eso, que se llama la exégesis. Bien. ¿No? Entonces hay que ver de qué tiempo es ese libro, quién lo escribió, cuándo se escribió, Que debe en ser qué bastante lugar. complicado, ¿no? Y bueno, es todo un estudio, una ciencia, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es apasionante, ¿no? Descubrir cuándo fue. Por ejemplo, no sabemos quiénes son los autores de la Biblia. Son todos autores anónimos, que ponían los nombres de las personas más importantes de la comunidad para que se lea. Bien. Pero no tenemos certeza de quiénes son, ¿no? Como el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Isaías, se llama, que dice que hay 3 Isaías, como que escribía la comunidad el relato, ¿no? Y ponía el nombre de ese profeta importante, ¿no? Claro. Pero no sabemos quiénes lo escribieron. En la comunidad a la que escribí ponía el nombre de la persona importante, ¿no? Bueno, Adrián, gracias por estar. Bueno, muchas gracias a usted. Muy interesante. Muy interesante. Como para la próxima, queda pendiente ahí. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya venimos. Ahora podés recargar tu vida de proyectos, porque llegó el nuevo Renault Kangoo Express, porque tiene el espacio, confort y tecnología que necesitas. Reservalo en Montequín. Vas a marcar la diferencia. Montequín, Río Tercero, concesionario oficial Renault, Avenida Salvio 456, teléfono 03571 426.000. Llegamos al final, Ana. Después de compartir este rico café, ¿en dónde, Ana? En Cafetería Emilio, Ale, Cafetería Emilio, aquí en Garibaldi 36, el mejor café de Río Tercero, por supuesto. Bueno, buen fin de semana para todos. Que la pases espectacular, que la pases lindo. Nos encontramos aquí el próximo viernes en esta cita de Café entre Amigos. Chao, hasta la próxima. Está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la.